Argentina en tiempo de descuento, en marcha hacia la asunción del nuevo presidente Javier Milei. ¿Qué tiene que pasar en estos días antes de la asunción? ¿Qué es lo que tiene que enfrentar directamente, sin esperar demasiado tiempo, el nuevo presidente? De eso vamos a hablar, de esta crisis, de cómo está hoy la Argentina en términos económicos y de cuáles son los grandes desafíos que se avisoran. Está con nosotros en la repregunta Hernán Lacunza, exministro de Hacienda de la Argentina. Gracias, Hernán, por estar aquí. Un placer, gracias por invitarme. Bueno, todos saben, Hernán Lacunza fue el último ministro de la gestión de Cambiemos. Estuvo a cargo de la transición, de aquella transición de Cambiemos a la presidencia de Alberto Fernández y fue también ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Hernán, bueno, días de transición, días críticos. Una de las cuestiones que llama la atención, por lo menos hasta ahora, es que no se conocen todos los nombres del equipo económico, sobre todo el nombre del ministro de Economía. Una de las ideas del equipo de Milei es que no quiere dar a conocer esos detalles esperando a la asunción para que no quede comprometida su gestión con las repercusiones que pueda tener, por ejemplo, en el tipo de cambio, en el precio del dólar. ¿Cómo lo ves? ¿Tendría que efectivamente definir esos nombres claves de la economía? Primera cosa, la transición es muy delicada porque la herencia que deja el gobierno saliente es muy pobre en todos los aspectos. Debe dar 3 números. La brecha cambiaria es 200, la inflación es 180 y la pobreza más de 45 a fin de año. Con lo cual estamos en un escenario muy delicado. Vamos a ir después a esos números. Sí, concretos. Sí, pero quiero, contestando tu pregunta, sí, para hacer ese marco, porque en ese escenario debería haber una transición cooperativa entre el gobierno saliente y el entrante. Vos mencionaste la de 2019, que no fue ideal, pero tuvo otras características. Si no hay esa, y entonces la reticencia, entiendo, del gobierno entrante a no desgastar a su elenco económico, bueno, es derivada de esa falta de cooperación, pero a esta altura, digo, si bien la herencia se atribuye al gobierno saliente, muy mala, sí es un pasivo, o por lo menos no es un activo público que esté ofreciendo a la sociedad el gobierno entrante su elenco económico. A esta altura, estamos a 10 días hábiles de que entre en funciones el nuevo gobierno, a 2 semanas, ya eso debería estar a la vista de todos, no solo los nombres, sino también los programas, hasta te diría los proyectos de ley, el proyecto de presupuesto, que va a ser, me imagino, la ley madre del inicio de la gestión, entre otras, y la constitución de su equipo ya debería estar a la vista de la sociedad. Y te diría que hay un derivado todavía más peligroso de esa falta de definición, que no digo que no la tenga el nuevo presidente, pero sí, por lo menos no lo anuncia. Pero sí que no sea pública, sí, que es esta tentación, motivada un poco también por la ansiedad o la inquietud pública, de ir llenando todos los casilleros día por día. Porque la complejidad de la tarea que hay por delante es tan ardua que va a tener que tener el equipo económico una coordinación perfecta, una confianza entre sus miembros. No es nada más que no es que Scaloni junta 11 nombres y en el último momento pone a Messi y sale bien. Entrenan 3 años juntos. Claro. Esto es parecido, salvando las distancias. La tarea que hay que hacer en materia de gasto público, del ELIX, de tipo de cambio, de empresas públicas, bueno, de todos los desafíos que podemos desgranar, tienen que estar espalda con espalda y todos convencidos. No es que ahí hay tiempo de pensar, de leer, de programar, de convencer, de persuadir al director del ANSES o a la directora del ANSES o al director de la FIP. Sí, sí. O al ministro de Infraestructura. Ahora, vos señalás bien que no hay una actitud cooperativa, ¿no?, de la gestión que sale con la gestión que entra. Y la calle empezó esta última semana a mostrar la calle opositora, o sea, el oficialismo actual, que va a ser la oposición en pocos días, empezó a mostrar reparos en relación a las privatizaciones, por ejemplo. Entonces, la idea de que anticipar los nombres claves del equipo económico no es lo que hay que hacer ahora como manera de preservar precisamente un desgaste que puede empezar aún antes de asumir. Bueno, no sé. ¿Podría ser una estrategia? Entendería que no fuera en un momento de campaña, pero
En un país, 10 días más, 10 días menos, es una anécdota. ¿No te parece tan clave Bueno, eso? a ver, está bien, vamos a evitar el desgaste entre el 30 de noviembre y el 10 de diciembre. Claro. Y el 20 de diciembre va a estar desgastado, entonces. ¿No? Así es, si es por 10 días va a ser más o menos es lo mismo. Ya estamos en un tiempo de cuento y además lo que perdés de activo público, pero también de generación de confianza y de coordinación a tu equipo cuando sale a la cancha. Sí, sí. Repito la analogía, digamos, la metáfora. Ahí entra Messi en la escalerita saliendo a la cancha, no es lo mismo que si tuvo 20 días de vestuario. Claro. Que también es poco, ¿no? También es poco. De vestuario y también de exposición pública. ¿Cuál es mi filosofía, mi rumbo, que antecede después a los programas y a los proyectos de ley? Ahora, ahí, Hernán, puede haber otro problema más estructural, que es la dificultad para conseguir que un economista de peso, con autoridad, credibilidad, confianza, visión propia, acepte ser parte de una gestión que tiene a un presidente economista con muchísima visión propia, discutible o no, pero visión propia sobre lo que quiere hacer en términos de la dolarización, y asesores que también ratifican un poco ese rumbo. ¿Qué ministro de Economía, qué economista querría aceptar en un corralito tan demarcado? Bueno, por supuesto es una decisión personal con mucho riesgo, que exige personal, que exige altruismo, patriotismo, convicción. Sí. Y pero, márgenes de acción también. Obvio. Por eso hay... Bueno, es difícil, ¿no? Pero a ver, para ponerlo en secuencial. Primero, hay que compartir el rumbo. Primero la ética. Segundo, el rumbo, la filosofía. Claro. Tercero, el programa. O sea, tenés que estar de acuerdo con que tener una economía abierta, con menos presencia del Estado, con menos impuestos y con menos impuestos distorsivos y con un gasto más eficiente, para decir 3 pilares. Sí. Esos parecerían ser compartidos por los economistas profesionales. Sí, bueno, por casi todos, sí. Tercero, un equipo consistente, que se la pases al 4 y el 4 te la devuelva redonda, que eso es lo que estamos discutiendo. Cuarto, por tu pregunta anterior, algún grado de consenso político entre fuerzas en el Congreso. Este gobierno va a tener minorías muy delicadas, muy débiles en el Parlamento, con lo cual la ambición del programa, esto que dice el presidente electo, no hay tiempo para gradualismo, hace falta shock, es cierto, porque el gradualismo es posible si tenés márgenes de acción, recursos, créditos, claro. No hay de eso. La ciencia de la sociedad. No hay gradualismo con reservas netas menos 10.000 millones de dólares. ¿Está bien? Entonces sí es shock. Así que con más razón, la impronta de esa cabeza del elenco económico tiene que estar difundida, persuadida en todo su equipo. Claro. Y entonces si hoy vamos a designar al de la FIP, mañana del ANSES, y el ministro viene dentro de 20 días, o el presidente del Banco Central también, y el ministro viene dentro de 20 días, estamos asumiendo un riesgo adicional a la complejidad del momento. Claro, casi que el ministro de Economía es un invitado a un equipo que ya está formado. Sí, así no se forman, es más difícil que eso salga bien. No es imposible, pero es más difícil. Hernán, siento los problemas, ¿no? Grandes definiciones del candidato Milei, ratificadas algunas de ellas como el presidente electo Milei. Por ejemplo, la idea de cerrar el Banco Central, por lo menos en la oficina que dice emitir billetes, ¿no? Por lo menos eso, porque después hubo aclaraciones de que el rol regulatorio en relación al sistema financiero seguiría existiendo. ¿No condiciona la función económica al ministro de Economía que asuma eventualmente? Sí, claro. Esa es una definición muy tajante de no tener política monetaria, que es uno de los brazos de la política económica. O que no esté depositada en el ministro de Economía y sí en el presidente del Banco Central. Que esté en el Banco Central está muy bien. Esa es la independencia del Banco Central. Independencia del Banco Central no quiere decir que no tenga relación con el fisco, sino que tenga autonomía en su programa monetario, en su decisión. ¿Sí? Y entonces ese nombre puede no ser consensuado necesariamente con el ministro de Economía, el nombre del presidente del Banco Central. Bueno, tienen que tener por lo menos tener el mismo puerto de llegada, sino el proyecto de dolarización sí condiciona el programa económico, la política económica. Porque eso es ya un puerto de llegada que es discutible. Primero, ya no se puede hacer inmediatamente porque no hay dólares. Tampoco me parece que muy próximamente, porque no se van a construir esas reservas rápidamente, después hablamos.
Pero también es debatible si es un puerto de llegada deseable para Argentina, porque básicamente el argumento que hay atrás de eso es que, Luciana, es que, bueno, chocamos en todas las esquinas, entonces entreguemos la licencia de conducir y que conduzca otro, el piloto norteamerortamericano, la Reserva Federal de Estados Unidos. Sí, el político choca el auto todo el tiempo, que conduzca la... Sí, esa no es la teoría político, de... el banquero central argentino. Sí. Choca en todas las esquinas. Pero Milei argumenta que es por presión de la política que usa el Banco Central para financiarse. De acuerdo, pero para resolver eso tenemos que tener un Banco Central independiente, que se puede construir. Ahora, si asumimos que no y se la entregamos a un piloto norteamericano, porque es la Reserva Federal, bueno, en alguna esquina va a llegar a una encrucijada y le va a convenir a ese piloto doblar a la izquierda y bajar la tasa porque está en recesión, y a nosotros por ahí en ese momento nos conviene lo contrario, porque tenemos ciclos asincrónicos, en ese momento nos convendría subir la tasa o la inversa. Entonces, bueno, hay un montón de contraindicaciones a esa definición. Discutibles. ¿Ok? A esta altura. Ahora, es una discusión que se va a dar dentro de 2 años. Bien. No ahora. Entonces, tomar esa definición ya hoy es un condicionante. No va a ocurrir ahora. No están los dólares. Entonces me parece prematuro. Y te digo más. Para que sea posible, hay que hacer una serie de cosas antes que empiezan por el equilibrio fiscal y por cortar la maquinita. Si eso es exitoso, Luciana, no hace falta dolarizar. Claro. Vamos a equilibrio fiscal. Javier Milei está hablando, lo viene diciendo ya en la campaña y lo ratifica ahora como presidente electo, de bajar 15 puntos del PBI en términos de ajuste. Y habla de achicar la política. Alcanza con, no sé cuáles son, qué ítems considera político. Por ejemplo, la obra pública podría ser, porque la política ha estado decidiendo en esta visión kirchnerista que es el Estado, no importa si municipal, provincial o nacional, el que decide sobre la obra pública. Ese es un ítem importante del presupuesto. ¿Qué otros ítems políticos podrían tocarse para llegar a bajar 15 puntos? Bueno, cuando escucho al presidente electo hablar en términos fiscales, estoy bastante más de acuerdo. Porque, por lo que hablábamos recién, la secuencia de causalidad es de lo fiscal a lo monetario, de lo monetario a lo cambiario, no al revés. Yo puedo empezar al revés y decir dolarizar, convertibilidad, bimonetarismo, ponerle el nombre más glamoroso que se me ocurra, si no corregí el agujero fiscal y le seguí dando la maquinita, nada va a funcionar. Entonces, vamos al primer eslabón de esa cadena, que es el fiscal. 15 puntos del producto. Ayer lo aclaró en una entrevista, dijo, son 5 puntos del gasto presupuestario, el gasto primario, y 10 puntos de los intereses del cuasi fiscal, que son los intereses que pagan las LELIQ. Sí, bajó un tercio, bajó de 15 a 5. O sea, lo que muerde presupuestariamente, que tiene que ir al Congreso, un proyecto de presupuesto, supongo que el 10 de diciembre, tenemos que recortar 5 puntos, ya dejó los 10 de LELIQ afuera. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué esto? Porque es fiscal a lo monetario. Entonces, si vos dejás de tener agujero fiscal, entonces dejás de darle a la maquinita, entonces después no necesitas LELIQ para esterilizar, para absorber los pesos que emitiste, se arregla solo eso. Porque, a ver, las LELIQ son 10 puntos del producto, esto es lo que va a achicar, se corrige solo porque dejaste de emitir peso, dejaste de emitir LELIQ para absorber, entonces eso va a bajar la tasa de interés, y los bancos van a empezar a cambiar la LELIQ por crédito. Círculo virtuoso. O sea, ese 10% te diría que es dependiente del otro 5. Claro, ¿Me expliqué? Sí. Bueno, entonces vamos al 5. Vos me decís obra pública. La obra pública ahora bajó mucho con este gobierno. Será un punto del producto, un poco más. Hay inercia, no va a alcanzar. Yo te diría que las fuentes de ahorro, y sí estoy de acuerdo con que eso es shock, con las complejidades de economía política que seguramente después me vas a preguntar, pero eso es... obra pública de shock, decís. No. Bajar el gasto 5 puntos del producto. Te diría que son las fuentes de ahorro ahí, son subsidios energéticos, o sea, tarifas, que van a las clases, a los ingresos medios y altos. Empresas públicas, que también tienen muchos destinatarios de ingresos medios y altos. Provincias. Las transacciones discrecionales, las transferencias discrecionales. Sí, discrecionales, que las mencionan también Milei. La administración del Estado en general, digamos, el ahorro, digamos, el malgasto. Choferes.
Sí, eso es. Está bueno eso. Eso es más importante en lo simbólico que en lo que muerde. El gasto político, lo que llaman gasto político, asesores y eso, es el 0,4 del presupuesto. El presupuesto es el 40% del PBI, con lo cual eso es el 0,16. ¿Viste? Tenemos que llegar a 5, eso es el 0,16. Es simbólico. Es simbólico y es eficiencia, ¿no? Es eficiencia. Mostrar que no hay clientelismo político. Exacto, que no hay abuso, una sociedad harta de políticos ricos o dirigentes ricos, no solo políticos convencionales, dirigentes ricos y un pueblo pobre, con 60% de chicos pobres. Entonces eso es importante, pero es más simbólico que lo que muerde. ¿A dónde voy? Viste que acá nosotros tenemos... déjame comparar con un consorcio, medio berreta, pero ¿viste? No, el consorcio está todo deteriorado, el Estado Nacional, y después cada departamento más o menos cada uno se las rebusca. Entonces, si vos le decís al del quinto A, que tenés que pagar más de luz, y al del sexto B, bueno, no va a dar más crédito a tasa subsidiada, y el del séptimo C es un empleado público que no va a trabajar, que va a vivir todos los días en la terraza tomando sol, y decís, ¿y por qué voy a pagar más de luz? Claro. Entonces tiene el valor de eso. Sí, entiendo. De ser ecuánime, que es muy importante, de la equidad en un programa de gobierno difícil como el que se avecina. Ahora, no es que con que lo que ahorre del séptimo C va a alcanzar para tener un mejor edificio. ¿Podría conformarse con bajar los 10 puntos de las LELIQs? No, lo que pasa es que los 10 puntos de la LELIQ dependen de los otros 5. Si no haces los otros 5, los 10 puntos de la LELIQ no bajan. ¿Por qué tenés que dejar de emitir? Tenés que dejar de emitir. Entonces, o sea, no tenemos ni siquiera, es decir, del gasto, no podemos financiar el gasto común del Estado. ¿Esa sería? Hace rato. Bueno, este gobierno, el que saliente, tuvo el incremento de deuda más grande de la historia, justamente porque aumentó el déficit. Entonces, como la deuda es hija del déficit y el déficit es hijo del gasto, la deuda es nieta del gasto. Sí. Entonces, para poder recuperar el crédito y que entonces la deuda no siga creciendo, la compulsiva, porque viste que este gobierno se financió todo con deuda compulsiva, tenemos que recuperar el equilibrio. Entonces el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, tiene que estar muy claro qué es lo que va a recortar, porque si quiere desactivar ese mecanismo de las LELIQs, que es lo que está complicando todo, entonces decimos, el gasto político es muy poquito, la obra pública es otro, estamos en un punto y pico. ¿Cómo llegamos a esos 5? Bueno, obra pública, transferencias a provincias, subsidios, sobre todo energéticos. ¿Cómo estamos ahí? De subsidios energéticos tenés un poco más de un punto del producto, de transferencias discrecionales son como 5, pero no se pueden cortar todas, algo parecido a un punto. Empresas públicas, algo parecido a 0,4 puntos del producto. Empresas públicas es reducir el staff, el plantel de empleados de las empresas públicas. Bueno, mirá, lo dijo ayer bien Milei, dijo que alguien le cuestionaba, porque salió un gremio a decir, no, era de aerolíneas. No, bueno, la empresa no funciona sin transferencia del Estado. Bueno, explíquenme por qué los chicos pobres del conurbano, que son el 60% de los chicos pobres son del conurbano, tienen que financiar ellos a empresas públicas que dan déficit. O sea, tenemos prioridades, porque, en ese consorcio que decíamos, los que están en el primer piso, que son los de menores ingresos, la pasan mal. Ahora, y subsidian empresas públicas que están en el penthouse. Entonces, me interesa lo de las empresas públicas, ¿no? Porque es Aerolíneas e YPF. La gestión de Cambiemos tuvo serios problemas para bajar el déficit de Aerolíneas. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué pasa que es tan dificultoso? Bueno, es que hay resistencia del que está en el penthouse que dice, no, a mí no me toquen. ¿Es una resistencia sindical? ¿Es ese no solo tema? Sindical. ¿Es una cuestión de organización del mercado? No solo sindical, corporativa. O sea, si cada unidad se va a trincherar en que a mí no me toquen, lo que el presidente Macri llamaba la mía está, que hay sector público, empresas públicas, hay privados, también hay particulares, hay empresas que viven de subsidios del Estado, de mercados protegidos, regímenes especiales, que obviamente todo eso contribuye al 5% ese. Bueno, el gobierno saliente ponía siempre una adenda del presupuesto, decía, bueno, acá hay exenciones impositivas a determinados sectores que son difíciles de explicar. Sí. Bueno. Sí, que se dice que 2 puntos del PBI están relacionados con esas exenciones. Sí, el gobierno saliente dice un poco más, pero sí, lo posible es algo menos de 2 puntos del PBI. Que bueno, obviamente no hay una medida que te ahorre 5 puntos, son todas sumadas. Ahora,
tenemos que hacer, el gobierno entrante tiene que hacer todo eso, probablemente al mismo tiempo, con una comunicación clara de que el consorcio es de todos, no que el Estado es ajeno. Y de que hay beneficiados, en ese desajuste que hay beneficiados. Que hay beneficiados, en general más del penthouse que de la... Claro, y tenemos prioridades en los chicos pobres, y que hay una sensación de justicia, muy importante, de ecuanimidad. No que el del quinto va a pagar más luz y el del séptimo va a seguir siendo un ñoqui. Otro de los debates es YPF, ¿no? Leía balance YPF al cierre de 2022, fue positivo, 5.000 millones de dólares de EBITDA, descontado los intereses, la deuda, 2.200 millones de dólares estoy hablando. Hacía 25 años que no tenía esos resultados, uno de los más positivos de la serie histórica. ¿Es el momento de privatizar YPF para conseguir recursos para el Estado? Me parece que no, primero. Porque aumentó su producción en hidrocarburos. Los balances a veces son un poco confusos u oportunistas, sí, porque hay alguna cosa de un año o no requiere transferencia del Estado porque en realidad se endeudó. O sea, que tomar un dato aislado a veces es engañoso. No, entiendo, sí. Pero no es ningún consuelo que haya ganado 2.000 si podía haber ganado 10.000, siendo eficiente, porque esos son recursos públicos que podrían ir a escuelas del conurbano. Sí, la cantidad de barriles diarios de Argentina es mínimo comparado con las estándares del sector. ¿No? Al fin y al cabo, si, más 10 o menos 10 de superávit o de déficit está sujeto a precios del momento que podría, en lugar de más 10, podría ser más 100. Claro. Entonces es igual de grave. Sí. Si es momento de privatizar, no, me parece que YPF tiene que recuperar la lógica de una empresa que cotiza en bolsa como cotiza, pero como tenía con José Estensoro, que era una empresa mixta, como es hoy. 51% tiene hoy el Estado, en ese momento no me acuerdo. Tenía también, no tenía mayoría, pero tenía sí la acción de oro, o sea, el control de la compañía, pero con la lógica de funcionamiento de una economía, de una empresa privada. Con esos incentivos. Sin nombramientos políticos, sin usarlo como botín de una narrativa política. El directorio tiene que estar integrado profesionalmente, ¿no? Por el representante de tal partido, de tal fuerza, de tal provincia, que también tienen que estar, porque son accionistas, pero no dominado por las lógicas políticas electorales. Es decir, lo que vos planteas es no privatizarla, sino profesionalizarla. Mira, primero hay que ponerla en valor, como se dice ahora, y después, habrá que, no me parece necesario ni conveniente en este momento. Hernán, nos vamos quedando sin tiempo. Dos cuestiones. Una es, primer paso central en esa secuencia de resolución de toda esta maraña de la economía, el tema fiscal. ¿En qué momento encarar el tema del dólar y de la corrección de los distintos tipos de cambio? Porque eso también se traslada por la inercia y la reacción acostumbrada de los argentinos muy rápidamente a los precios. Mira, el dólar, hoy tenemos reservas menos 10, el tipo de cambio desde que devaluó en agosto se apreció un 35%, o sea, este gobierno el saliente fue impúdico, lo que hizo con la política cambiaria. Con este tipo de cambio no se van a recuperar reservas, porque como es todo lo que es artificialmente barato, como la luz, por ejemplo, hay más demanda que oferta, lo mismo pasa con el dólar. No se puede tenemos hoy como 15 tipos de cambio, nadie sabe cuál es el suyo. Así que eso es una de las acciones iniciales del nuevo gobierno. Eso se hizo para barrer inflación abajo de la alfombra. Ese sinceramiento de precios me parece que va a ser, me imagino, que va a ser una de las primeras medidas del próximo gobierno, porque Luciana tiene que ser capaz de comprar el Banco Central 100 millones de dólares por día, voluntariamente, no reprimiendo importaciones como ahora y aumentando la deuda. Tiene que ser un jugador dentro del mercado. Tiene que poner un precio donde voluntariamente, exacto, el exportador le venda y el importador, como va a estar más caro, entonces compre menos, importe menos mercaderías, pero que racione por precio, no por amigos.
y que le permita acumular 100 millones de dólares por día. Entonces al final del primer mes va a acumular 2.000 millones, del segundo mes 4.000 y del tercer mes 6.000 a fin de febrero. Sí. Y si eso pasa, va a poder empezar a normalizar el mercado de cambio, se va a dar acceso a los importadores que tienen la deuda esta extraordinaria como de 47.000 millones de dólares, 25.000 extraordinarios, y no es esto ahora que tenés que pedir permiso o no comprar contrato con liqui para poder importar, bueno, todo este enchastre que tenemos hoy. Precedido o contemporáneo con lo que hablamos hace 2 preguntas, el equilibrio fiscal. Sí. Porque si no haces eso, si no conseguís el equilibrio fiscal, la señal de equilibrio fiscal, en diciembre va a haber déficit. Claro, no, por supuesto. Pero que hagas las reformas para que todos hagamos la cuenta que en diciembre del año que viene no va a haber más déficit, entonces no va a haber más maquinita. Porque si no haces eso, todo va a ser efímero. Porque todo el mundo va a decir, vas a seguir dándole la maquinita, entonces no va a bajar la brecha. Si haces eso del equilibrio fiscal, la brecha baja sola y dentro de 4 meses el cepo es historia. O 6, qué sé yo. ¿Sí? Hernán, de acuerdo con el FMI, si entran dólares a las reservas, pero hay que pagarle al FMI, se van muy rápidamente. ¿Hay que renegociar ese acuerdo y patear hacia adelante? Hay que hacer un plan, pero no por el FMI, por los argentinos, esto que estuvimos hablando, que nos den previsibilidad, que nos dé futuro, que nos dé proyección, que sea atractivo, que nos dé atracción para la inversión voluntaria, para Vaca Muerta, para la cordillera del litio y para el agro. ¿Crees que los mercados y los inversores están viendo con mejores luces a Milei de lo que se esperaba? No, creo que el mercado está viendo que, bueno, que no hay más de lo mismo, que ya irrespirable y que entonces hay una expectativa de un cambio y un presidente electo que tiene su filosofía económica bien definida, bien claro, y en realidad las dudas están más puestas en la economía política, en las dificultades, de las que hablábamos recién, de las corporaciones, de la minoría en el Congreso, de las provincias, de que no tiene ningún gobernador propio. No es obvio eso, digamos, de todos los... Si yo te digo del quinto A, del sexto B y del séptimo C, todos van a tener que poner algo, eso no es obvio. En la reunión de consorcio nadie va a querer. Pero desde Juntos por el Cambio, ¿hay voluntad de apoyar esa visión económica? Bueno, tenemos seguro, no sé si Juntos por el Cambio es una coalición muy grande, pero... Macri está claramente... Afinidad con esa filosofía económica, sobre todo con la filosofía económica, así. En la campaña estuviste muy cerca de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Crees que Larreta comparte esa filosofía? No sé, eso tiene que decir Larreta. Yo creo que el plan que habíamos diseñado con Larreta dentro de Juntos por el Cambio, en la interna, con Patricia, después con Patricia, antes de la primera vuelta, era este que estoy hablando. Sí, sí. No es que lo pensé ahora antes de entrar. Era este de equilibrio fiscal, esa secuencia fiscal, monetaria, cambiaria y esta lógica de reconstruir un círculo virtuoso que después te deje empezar a pagar las deudas con el Fondo Monetario. Primero el plan para los argentinos, y es el que va a pedir el fondo. Claro. Y no va a pedir cobrar en marzo todo. Va a decir, hacer un plan, entonces mostrame que me vas a poder... rumbo, claro. Me vas a poder pagar en un plazo razonable. Y el fondo es una cosa chiquita de la deuda. En realidad tenemos deuda con los argentinos residentes y también con extranjeros. El ex candidato a presidente Sergio Massa planteaba que el año que viene, con un agro liberado de la sequía y con Vaca Muerta a todo vapor, después de la extensión del gasoducto Néstor Kirchner, la Argentina iba a entrar en una senda vigorosa de reservas y crecimiento. ¿Crees que con eso alcanza? No, esa es la visión equivocada de que Dios es argentino, entonces va a llover sopa, va a llover cosecha, litio y petróleo, y entonces no hay que hacer ningún ajuste. Mentira. A ver, vamos a sacar... Vaca Muerta está ocurriendo, el otro día lo fui a visitar. Impresionante, parece realmente el primer mundo en materia de eficiencia y de tecnología. Ahora, está ocurriendo a pesar del desastre macroeconómico que tenemos. Claro. Pero si no arreglamos todo lo otro, ¿sabes qué va a pasar, Luciana? Vamos a sacar un barco de petróleo, vale 30 millones de dólares. La empresa que lo saque, local o extranjera, se va a dar vuelta y en lugar de meterlo en otro pozo, lo va a sacar el contado con liqui a 1.000. Y el dólar oficial va a valer 500. Bien. Entonces, no es así. Esa es la visión
tradicional, sobre todo el peronismo, de que bueno, va a llover sopa y entonces si repartamos, ya no nos queda nada para repartir del pasado ni del presente, entonces empezamos a repartir el futuro. Bueno, de hecho, el boom de los commodities durante los primeros años del kirchnerismo no terminó redundando en un cambio de la Argentina macroeconómico sustentable. Bueno, pero ¿no? obvio, porque tomamos un beneficio transitorio, que es el boom de los commodities y de los precios, como algo permanente. Entonces seteamos el gasto, pasamos el gasto público de 25 puntos del producto a 40 y ahora no lo podemos pagar, porque la soja 600 no es para siempre. Entonces, a pesar de eso, bueno, está bastante bien y nos dio sobrevida. Pero en un país no se desarrolla así. Última cuestión, Hernán. Una de las observaciones que se hace sobre esta particular coyuntura y esta particular crisis es que no había sucedido que un gobierno peronista tuviera una caída del salario real tan contundente y que hubiera que hacer usaste dos palabras muy críticas en Argentina: ajuste y sinceramiento. Ajuste del déficit fiscal, sinceramiento del tipo de los precios, ¿no? De todos los precios de la economía, el dólar también y las tarifas también. En el contexto de un salario real en caída, que ese sí es una variable novedosa comparadas con la crisis del 89, la crisis de la década del 80 o la crisis del año 2001. ¿Cómo puede repercutir en el bolsillo de los argentinos un subidón de la inflación, una corrección que termine impactando en mayor caída? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cómo se desarma eso? El salario, la inflación, la pobreza, la deuda son todas consecuencias. ¿Sí? Las decisiones ocurren sobre el gasto público, sobre los impuestos, sobre la tasa de interés. ¿Sí? Ese es el instrumental que dispone un gobierno, un Ministerio de Economía para trabajar e influir en todo lo otro. Entonces, el salario en dólares cayó porque al dólar blue, porque, bueno, viste que este gobierno no es que no quiero que no haya devaluación, lo que no quiero que no salga en el diario. Entonces sale en el blue, después mandamos a reprimir. Bueno. Entonces, el salario en dólares a 500 que está ahora, desde 1000 que empezó este gobierno, es consecuencia de todas las malas decisiones de política económica. ¿Sí? Eso está claro, pero todas esas medidas que hay que tomar van a impactar en la inflación por lo menos en unos meses. Sí, porque hay inflación reprimida, entonces en realidad el salario en dólares no es 500, es 400. Entonces eso es sincerar. ¿Okay? Ahora, eso es atribuible, lo dijo ayer Milei y tiene razón. La estela que va a dejar este gobierno, las decisiones de política económica no es que dure, la que tomás el lunes no dura hasta el martes. No, claro, hay una cola. Dura una estela, una cola larga, que incluso dura años, la emisión. No es que la emisión de noviembre es la inflación de diciembre. Puede tener, lo dijo ayer, un rezago como de 6 meses o más también, hasta un año. Entonces, toda esa inflación reprimida, bueno, los argentinos ganamos, el salario promedio es 500, no, es 400. Lo que pasa es que está abajo de la alfombra un montón de inflación. Entonces, es que si no sinceras ahí... sí, que Luciana, lo que planteas es que el efecto de la inflación va a ser en realidad sinceramiento del precio del salario. No vas a pegar la vuelta. Claro. No vas a poder pegar la vuelta porque ningún exportador te va a liquidar dólares y los va a dejar en el país. Entonces va a salir el barco de vaca muerta y se va a ir al contado con liqui. Y vamos a estar en este pantano cada vez más abajo que estamos desde hace 4 La conclusión años. que me queda ahí es esa frase de Fernando Henrique Cardoso de gobernar es comunicar. Si no se hace una pedagogía muy precisa y muy clara para la gente, para que entienda el proceso, puede haber reacción fuerte también, ¿no? Sí, una sutileza creo que decía gobernar es explicar, pero vos sabés más. Claro, no pues solo comunicar, sí. Sí. Es sutil la diferencia, pero explicar con la verdad, ¿no? Claro. Y todo esto, que las consecuencias, que es como un árbol frutal, ¿viste? Vos sembrás hoy y cosechás dentro de 5 años los resultados. Entonces, es explicar ese proceso, claro. Pero bueno, también pegarle a las teclas, no solo explicar. Tenés que tener el diagnóstico, que estuvimos hablando acá, la voluntad. La decisión política de hacerlo. La voluntad política de asumir los costos estamos tomando medidas impopulares. Sí, las tensiones, todas las tensiones. La voluntad y la pericia. O sea, ¿cómo tocás las teclas? ¿Qué primero, qué segundo y qué tercero? Pero si esa secuencia que vos planteás, que más o menos está compartida en algunos puntos con el presidente electo, esta idea de lo fiscal primero, se da, diríamos que es un camino que puede funcionar. Es el único que puede funcionar. Okay. Y tengo una expectativa ahí, una esperanza. Muchísimas gracias, Hernán Lacunza. Fue Hernán Lacunza en La Repregunta. Gracias.